Fertilización in vitro es un mundo que no lo entiendes si no pasas por él. Y estamos en un país donde esto es un privilegio. O sea, de vuelta, podemos ser mamás porque hay un privilegio detrás. A las mujeres nos suelen evaluar por lo que hemos hecho. ¿Cuánta gente ha liderado? Acá va a ser un poco más. A los hombres muchas veces se les mide por su potencial. Los días muy difíciles de la pandemia, yo todos los días me preguntaba si yo era la ministra de Economía que el país necesitaba. Muchas veces las mujeres tratamos de hackear. Por ejemplo, que te estén hablando de qué color de blusa tienes o que te queda bien o mal. O sea, literal dijiste, bueno, ya, uniforme. Yo pensé que el peor día de mi vida era el día que me interpelaron, pero luego el peor día de mi vida fue cuando me hicieron la transferencia embrionaria, salí positiva en el test de embarazo, pero voy a la ecografía y se veía como la bolsita, pero no se veía nada dentro. Hola a todos, soy Cristina Elías, CEO de Colectivo 23 y les doy la bienvenida a Código Libre, un podcast coproducido con Pacífico Business School y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. Código Libre justamente es ese código que escriben los ingenieros de software, que es público y cualquier ingeniero de software puede utilizar para no empezar sus proyectos desde cero. Nosotros todas las semanas invitamos a 2 mujeres crack para que compartan su código libre con el público. Hoy voy a hablar con 2 mujeres que admiro muchísimo y vamos a conversar sobre cómo las carreras pueden pasar desde el sector privado, sector público, la importancia de generar país e impacto en el Perú y también lo difícil que puede ser a veces ser mamá. No se olviden de suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify e Instagram. Verónica Cifuentes es gerente general de SOI, una asociación sin fines de lucro que articula más de 50 empresas como BCP, Intercorp, Ferreycorp, entre otras. Ella sabía desde joven que quería generar un impacto en el Perú. Estudió ciencias políticas y logró trabajar en el Ministerio de Educación desde el enfoque de diversidad. Hoy, entre SOI, la política, el progreso de país y el impacto social, Verónica también vive enamorada de su hija, Josefa, de 5 meses, y la maternidad junto a su esposa Andrea. María Antonieta Alba, Tony, fue ministra de Economía a los 34 años y lideró la economía de Perú durante los primeros meses de la pandemia. Ha sido celebrada, cuestionada, interpelada y denunciada. Aún así, dice que lo más difícil que le ha tocado vivir ha sido quedar embarazada de su hija Macarena. Hoy trabaja desde el sector privado, convencida de que el cambio y la equidad también se empujan desde otros frentes. Cree en la disciplina, en prepararse siempre y en aceptar que el resto se aprende viviendo. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Sé que se conocen bastante, así que voy a pedir que empiecen más bien una dinámica entre ustedes. Así me dan un pequeño break a mí, que se viene una hora intensa. Quiero que se hagan una pregunta, cada una, o sea, la otra, de algo que siempre han querido saber, pero o nunca se han atrevido a preguntárselo o no han tenido el chance y les da curiosidad sobre la otra. Así que, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién es más preguntona? Pucha, es que creo que últimamente estamos conversando mucho, Sí, por Puede ser cualquier A cosa. mí me encantaría saber cómo conociste a Andrea. Andrea, Sí. por Tinder. Nos conocimos, no, literal, además el tiempo en que conocí a Andrea, en el tiempo donde todavía estaba trabajando en el Ministerio de Educación, en la época que Mariluya era ministra y que fue pues un tiempo muy convulsionado, que yo trabajaba 24/7 en el ministerio, y me acuerdo que era un día feriado de junio, que ese día no fui al ministerio, y en mi casa agarré el celular, tenía descargado Tinder, que casi nunca lo usaba, y dije, a ver, ¿qué pasa? Entonces entré y me salió, hice match con Andrea, y como que a los días salimos a cenar, y desde entonces estamos juntas hace ya casi 9 años. Qué paja, porque, o sea, las conozco a ustedes, pero siempre me pregunté de dónde ¿Cómo se se conocieron? Bueno, Sí. te devuelvo la pregunta porque tampoco sé cómo conociste a Dani. Bueno, a Dani, yo cuando tenía mucho tiempo leía mucho. Yo era fan en la universidad de Etiqueta Negra, una revista que me encantaba, y él escribía algunos artículos ahí. Luego recuerdo que cuando volví a la maestría encontré en el Él, Virrey. perdón, trabajaba en Etiqueta Negra. Él era el editor, si no me va a matar, ok. creo que era el editor de Etiqueta Ya. Negra, pero no lo conocía, era como lo leía. Pero ya era fan un poco Era de fan su estilo. Sí, su era muy correría. fan. Cuando volví Muy a la fan. maestría, sí, muy fan. Cuando volví a la maestría en el Virrey, me acuerdo haber visto su libro de Ribeiro, me encantó.
Y en fin, era como él diría cuando se molesta cuando digo que alguien es mi crush, pero él era mi crush. Y de pronto un día cuando era ministra, voy a RPP, yo estaba nerviosísima porque me acuerdo que me iba a entrevistar Mónica Delta. O sea, claro, cuando yo era niña, todos los domingos me sentaba y veía a Mónica Delta en la tele y ahora Mónica Delta me estaba entrevistando. Y yo estaba nerviosísima y en eso se aparece él y veo me da su tarjeta, veo que es Daniel Tittinger y yo le digo, ¿tú eres Daniel Tittinger, el escritor? O sea, me dice que sí, bueno, y ahí nos hicimos amigos y de esa amistad nació el amor. Qué lindo. ¿Desde cuándo estás con Dani? Pudimos comenzar a estar cuando dejé el ministerio. Ya, cuando tenías un poco más de tiempo. Entonces estoy desde fines del 2020 más o menos, sí. Bueno, voy a aprovechar que están preguntando cómo conocen a sus respectivos parejas para preguntarles cómo se conocen entre ustedes, porque sé que son bien amigas, pero no tengo idea por qué. Así que... tenemos un amigo en común que se llama José Carlos Chávez, y Josefo trabajaba en el Ministerio de Educación con Tony directamente. Y yo recuerdo que me había dicho que su jefa era súper chévere, que le gustaban los chilcanos y yo preparo bien chilcanos. Entonces algún día dijo, y la voy a llevar, ya monstruo, y así nos conocimos. Sí, o sea, justo yo seguro que le pasa a muchos, ¿no? Que cuando regresa de la maestría, como que no se halla en Lima. Y me pasa un poco eso, y Josefo me adoptó. Entonces me adoptó y me llevaba a todas sus fiestas. Grupos. Me encanta, tú eras la jefa y te adoptó tú. Socialmente adoptada. Sí, claro, socialmente adoptó la jefa. Bueno, de la misma generación, entonces me adoptó y me llevaba, me daba vida social. Entonces, un día me llevaba. Y Josefo tenía bastante vida social. Bastante vida social. Época en la que yo también tenía mucha vida social. Tengo curiosidad de conocer a Josefo ahora. Increíble. Ahora sí. vive fuera, pero o sea, son amigas hace que 10 años. Esto debe ser... Buen tiempo. 2014, 2015. Claro, sí, pues, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Hace más de 10 años. Sí. Que claro, igual, digamos, coincidíamos, ¿no? Pero luego creo que hemos tenido una etapa ahora último que hemos, digamos, nos hemos unido un poco más por circunstancias de la vida. Claro. El último año ha sido intenso desde los 2 embarazos claro. y ahora la maternidad. Sí. ¿Sabes que no me di cuenta cuando las emparejé para este episodio? Porque sabía que se conocían, de hecho no sabía que eran tan amigas y no sabía que tenían tantas cosas en común. Han trabajado juntas, Ministerio de Educación, no juntas, pero creo que más o menos misma época. Tu hija Macarena tiene 8 meses, 6 meses, Josefa tiene 5, 4. 4 y medio. Ya, entonces ahí nomás, también ambas mamás primerizas, edades muy similares. Sí. Y en verdad la razón por la cual como que quería que estén acá es porque creo que tienen carreras extraordinarias por ser mujeres tan jóvenes, ¿no? Entonces, y además creo que tienen carreras que no son las típicas carreras. O sea, muchas veces en estos espacios de negocios, liderazgo, son carreras que han estado muy en el sector privado y que tienen a veces un camino distinto, pero un camino un poco predecible, pero ambas han estado sector público, sector privado, ministra, hoy estás liderando una organización sin fines de lucro, entonces me alegra espero que esta conversación sea buena porque se conocen, así que me van a sacar un montón de chamba de mi lado. Quiero arrancar hablando un poco sobre sus carreras, ¿ya? Igual, creo que muchas personas saben lo capas que son. Ambas han sido entrevistadas, creo que en múltiples ocasiones. Tony, creo que tú has estado en muchos podcasts. Me diste mucha tarea para prepararme para este espacio. Y Beri, especialmente, creo que en los últimos 2 años, ha ganado cada vez más visibilidad. Es la segunda asociación empresarial más importante del país. Pero igual creo que es distinto cuando alguien cuenta desde su propia perspectiva aquello que le genera mucho orgullo, ¿ya? Entonces, Beri, quiero empezar contigo, que me cuentes un poco qué es lo que más orgullo te genera de toda la carrera que has construido hasta el momento, porque sé que queda un montón todavía por recorrer. Bueno, y gracias por lo de joven, ¿no? Porque últimamente, como pronto voy a cumplir 40 jóvenes, años, Me dicen señora, a mí todo el mundo me señorea en la calle. Antes era raro, ahora es señora permanente. Pero ahora eres oficialmente señora, te casaste. Es cierto, me he casado. En julio. Pero igual es que... como... ¿no? Sí. Pucha, ¿qué es lo que me genera más orgullo? Quizás no hay una sola cosa así como
creo que varias cosas que me generan orgullo han sido necesarias para llegar a donde estoy hoy día, ¿no? Algunas de las cosas tienen que ver, por ejemplo, con mi decisión de entrar al sector público, ¿no? Que si bien yo estudié ciencia política, desde que salí de la universidad empecé a trabajar más en el sector privado. Comunicaciones, ¿cierto? En comunicaciones. Sí. De hecho, yo arranqué y entré a la universidad para estudiar periodismo. Y en realidad mi primer trabajo fue como practicante en el comercio, que me encantó. Me encantó además ir al centro de Lima, fue una experiencia linda, pero me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Tú sabes que al inicio pues, uno tiene la presión de pensar que lo que vas a estudiar es lo que vas a hacer para toda tu vida, ¿no? Entonces dije, no, eso no lo quiero hacer para toda mi vida. Y salió la carrera de Ciencia Política, que creo que mi decisión de estudiar Ciencia Política fue más un interés genuino en entender más el país. No tenía mucha claridad en qué iba a trabajar, pero me pareció que era lo que me llamaba. Era la primera promoción. Éramos la primera También promoción. Era como un Sí, tú le decías a alguien, politólogo, ¿qué es eso? Sí, o sea, no existía esa carrera antes de tu O sea, promoción. lo que siempre existió en el país ha sido la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. ¿En qué año ha sido esto? Esto ha sido, yo entré a la universidad en el 2003, esto es 2005 más o menos. Claro, pero Derecho y Ciencias Políticas es otro enfoque, ¿no? Es el enfoque desde el derecho y este era un enfoque desde una ciencia social, que en verdad eso es la ciencia política. Y era una carrera nueva, ¿no? Muchos veníamos de otras carreras, de sociología, periodismo, de derecho, ¿no? Y nos encontramos en este espacio, yo diría, académicamente muy interesante, ¿no? Muy retador para la mente, pero creo que los profesores en ese momento, con poca noción de, bueno, ¿y estos chicos dónde van a trabajar? Sí. Academia diplomáticos, por supuesto, academia, por supuesto mucho afuera, para academia, claro. Estado sin duda, pero creo que muchos de los profesores ya estaban bien desligados de la gestión pública, eran como más académicos, ¿no? Entonces, bueno, terminamos la carrera y cada quien vio cómo hacía para volverse empleable. Y como yo tenía esta experiencia previa en periodismo y me gustaban las comunicaciones, como que entré en este mundo, entré a trabajar apoyo comunicaciones y bueno, siguió mi vida. Pero ese bichito del por qué estudié ciencia política siempre estuvo, ¿no? Y justamente Josefo y algunos amigos más de la carrera empezaron a entrar a ciertos ministerios. Ministerio de Educación, uno de ellos que recibió varios egresados de la carrera. Y ahí dije, oye, esto era por lo cual yo quise estudiar ciencia política. Entonces, creo que ahí fue un momento de decisión, ¿no? ¿Cuántos años tenías? El último año de Saavedra ha sido 2016, si no me equivoco. Sí. Entonces, hace 4, 5, 9 años tenía 30 años. Claro, y tenía 30 años ya con una carrera hecha en el sector privado y con, digamos, claridad hacia dónde iba. Y, por supuesto, todo a mi alrededor era si estaba loca, ¿no? Porque quería hacer eso. La única que en el trabajo me empujó fue Mariela García, que era la gerente general, que me decía, anda a hacer tu servicio civil, ¿no? Me decía. Y bueno, lo hice y fue un salto también importante porque, claro, tú en el sector privado tienes CTS, bonos, tu AFP, tienes todo armadito y en el Estado entras pues, ¿no? Claro. Huérfano de todos esos digamos, beneficios. Y a ver hasta cuándo duras, ¿no? Porque entras para una gestión y esos cambios, sobre todo en puestos de confianza, son digamos, muy comunes. ¿Por qué esa decisión te genera orgullo? Porque creo que primero porque creo que sí fue un salto de dejar algo de seguridad para probar algo nuevo a los 30 años que de repente ya estás como más encaminado. Entonces sí fue una decisión importante en ese sentido. Siento que me atreví, ¿no? Lo segundo fue porque creo que eso ha marcado de ahí en adelante lo que vengo haciendo y sobre todo la vida me ha permitido ser muy, tener el privilegio, yo creo, de hacer lo que mi corazón me marca, ¿no? Y lo que se conecta con mi propósito. Y lo tercero, que creo que yo no sería la profesional que soy ni la persona que soy si no hubiese pasado por ese año en el ministerio. Entonces, creo que fue una decisión importante que quizás para otras personas hubiese sido un suicidio. Claro. ¿no? No se atreven. Yo creo que hay muchas personas que tienen el sueño de. Correcto. De y fue difícil, país, ¿no? Sí, fue difícil, pero eso me genera orgullo. Y creo que lo segundo que me genera mucho orgullo es la creación de Soy y que efectivamente hayamos cumplido 5 años de algo que nace como una idea,
pero creo que no hubiese sido posible sin estas experiencias previas, ¿no? Buenísimo. Tony, tú fuiste ministra a los 34 años, 34. ¿sí? ¿Octubre 2019? Sí, O sea, justo antes de la pandemia. Creo que estuviste los primeros 9 meses de la sí. pandemia. Creo que ha sido muy aplaudida, incluso premiada, también muy criticada, incluso interpelada. Yo lo he hablado con otras personas, creo que el país te debe mucho, creo que hiciste un montón. Y quiero que me cuentes específicamente en esos 9 meses que tuviste que liderar el Perú, la economía, en un momento extremadamente, no solamente difícil, sino como que nunca antes se había vivido a nivel, por lo menos en como que, en nuestro vida, siglo, etc. ¿Qué cosas que lograste te generaron más orgullo de esos momentos? Uy, Que me imagino que esos 9 meses se sintieron como años y a la misma vez semanas, ¿no? sí. A ver, qué pregunta difícil, ¿ah? Porque te podría recitar todo el plan económico pero creo que por ahí no va. Creo que en esos días, los días muy difíciles de la pandemia, yo todos los días me preguntaba si yo era la ministra de Economía que el país necesitaba para un momento tan difícil, ¿no? Y creo que este puesto, cuando has optado estos puestos en el Estado, siempre los he aceptado con mucha humildad. Entonces creo que me da mucho orgullo haber ensamblado un equipo de alto nivel en el ministerio. Yo siempre digo que mis viceministros eran mejor que yo, el viceministro de Hacienda era mejor que yo para los temas hacendarios, el viceministro de Economía era mejor que yo para los temas económicos y en general creo que cada director general que estuvo ahí era súper calificado desde el punto de vista técnico, pero también creo que lo que cambia en el estado de mucha persona es la pasión por el Perú. Creo que era un equipo muy apasionado. Entonces, sí creo que me siento orgullosa de haber ensamblado este equipo. Además, eres una persona joven y traes de viceministros a personas que, no sé, mi viceministro tenía como más de casi 60 años. Entonces, haberle dado la confianza de decir, oye, yo tengo 34, pero quiero que trabajes conmigo, creo que esa capacidad de haber ensamblado este equipo, de haberles dado mucha autonomía, fue importante. Y era un equipo que se mantuvo bien fuerte y bien cohesionado. Creo que era súper importante para lo que estábamos haciendo, esa cohesión en el Ministerio de Economía, porque habían decisiones, todos los días eran a veces peleas con los sectores, a veces peleas en el punto de vista técnico entre economía y hacienda, pero creo que el equipo entendía que al final del día todos queríamos lo mismo. Y también... ¿Puedo hacerte una pequeña pausa? ¿Nos puedes contar al toque cuál es la diferencia entre economía, hacienda? Creo que son los dos viceministerios. Sí, son los dos viceministerios. Creo que uno siempre escucha ministerio de economía, pero no sabe exactamente por qué hay dos viceministerios y qué exactamente hacen. Sí, y por qué son tan importantes también para... En general, sí. El Estado tiene un ministro y la alta dirección de los ministerios es un ministro, un secretario general, que es como el gerente general del ministerio. Tiene viceministerios, que en el caso del Ministerio de Economía hay uno que maneja todas las finanzas públicas, que es el viceministerio de Hacienda, donde está el presupuesto público, contabilidad pública, deuda pública, y luego tienes el viceministerio de Economía, que es el gran regulador de los mercados. Ahí está el director que ve temas de competencia, el que ve APPs, ¿no? Y en general, debajo de cada viceministro, en todo el Estado, hay directores generales que son como los grandes gerentes. Entonces, en Hacienda, el director general de presupuesto es el gerente del país de presupuesto. Que no es poca cosa, porque es el presupuesto de todo, de todos los ministerios, de todo. El director general de contabilidad regula la contabilidad del país. O sea, es un ministerio con una fuerza bien grande. Entonces, sí creo que, volviendo a la pregunta, creo que fue bien importante tener, o sea, porque sí, y gracias por lo que dijiste al inicio, o sea, si las personas valoran lo que se hizo, claramente no fui sola, era porque teníamos un equipo en verdad de lujo y que pudimos, y además creo que construimos esta sensación de familia porque
estábamos en el ministerio todo el día, todos tenían miedo de volver a sus casas. Entonces también como equipo nos contuvimos mucho emocionalmente. Fue un momento bien difícil. Y lo otro también es, creo que convocamos a muchísimos expertos. O sea, se tenía que diseñar el bono, se llamaba Carolina Trivelli, se llamaba Goño. O sea, no nos dio, o sea, con mucha humildad, sabíamos que el Perú tiene muchos buenos profesionales y los llamamos cada vez que era necesario, ¿no? Entonces creo que ese plan se ensambló por un equipo de alto nivel en el ministerio, pero también porque el talento y los profesionales peruanos los convocamos y ayudaron. Increíble. O sea, ahí esas conexiones humanas fueron probablemente lo más importante para que se pueda lograr todo lo que lograste en esos 9 meses. Sí. Y si te pregunto, porque hablas mucho de tu época de ministra, pero si pregunto sobre otras épocas, ¿no? Como que quizás antes, ahora, más reciente, ¿qué otros logros profesionales para ti te generan un montón de orgullo? Sí, o sea, creo que en general en mi paso por el Estado, o sea, te voy a hablar de la otra posición importante que tuve, que fui directora general de presupuesto, que es quien es, como dijiste, dueña del presupuesto de todo. O sea, todo el país. gran entregable de esa dirección es la ley de presupuesto público. Que se presenta ante el Congreso. Primero el Consejo de Ministros y luego al Congreso y se discute. 3 meses ahí en el Congreso en madrugadones. O sea, eres muy buena negociando y defendiendo posiciones. O sea, a ver, justamente creo que de lo que soy orgullosa es que cuando me ofrecieron este puesto de directora general, de hecho, yo siempre digo que creo que me lo ofrecieron porque la viceministra de Hacienda y la ministra de Economía eran mujeres. No me imagino otra composición para ofrecérselo a una chica de probablemente 31 o 32 años. Me moría de miedo. Así como cuando acepté ser ministra, me moría de miedo la noche anterior. Acepté con mucho miedo, pero de nuevo me rodeé de personas de mucho nivel que podían ayudarme en la tarea. O sea, de nuevo el equipo, o sea, ensamblar. Yo siempre decía que como jefa yo traía las estrellas y mi rol era hacerlas brillar. Yo les decía, cuando era ministra, ustedes encárguense de lo técnico, yo lidio con el Congreso, yo lidio. Entonces, creo que a pesar del miedo, haber aceptado estas posiciones, haber entendido que con el equipo correcto y con el trabajo duro, yo creo mucho en el trabajo duro, se podían lograr buenos resultados. Y particularmente en la dirección de presupuesto fue bien controversial mi nombramiento, la primera mujer, muy joven además. Pero de ahí en adelante, yo siempre digo, cuando yo fui ministra, nombré a una mujer, a Zoila Yempen, capísima dirección de presupuesto público, y nadie dijo nada. Y si hacemos un recuento desde ese momento hasta ahora, me atrevo a decir que probablemente el 50% o más han sido directoras mujeres. Entonces, como que haber mostrado al mundo, bueno, no al mundo, es muy ambicioso, al sector público, que una mujer podía dirigir la dirección de presupuesto, y creo que el Ministerio de Economía, ¿no? Ahora cuando alguien joven, ya nadie le va a cuestionar tanto, ¿no? Esto de romper algunos esquemas. Y antes de eso, entendería que en esa dirección no era común ver mujeres. O sea, habían más hombres que mujeres en ese puesto. En la dirección de presupuesto fui la primera mujer. ¿Fuiste la primera mujer? Sí, directora de presupuesto público. ¿En toda la historia del Perú? Sí. Sí. Wow. Increíble. Ya. Increíble, pero también triste, ¿no? Porque fue en el 20... Increíble en todo el sentido de la palabra. Sí, o sea, que, ¿no? Tony, has tocado un tema que a mí me apasiona un montón y también está súper estudiado, que es que algunos lo llaman síndrome del impostor. Creo que es un poco el término que se ha como que vuelto más marketero, pero en realidad es la brecha de confianza, ¿no? Y lo que nos dice la data, y eso está mega estudiado, es que las personas que son parte de o poblaciones vulnerables o minorías, su brecha de confianza, especialmente en el trabajo, es mayor, ¿no? Entonces, de cierta manera, en el género femenino nos meten muchas veces en la parte de población más vulnerable, ¿no? Por muchas razones. Y esos estudios también demuestran que las mujeres, y esto, por eso digo, es mi pasión, porque podría nombrar un montón de estudios, pero no lo voy a hacer. Las mujeres, en promedio, tenemos una brecha de confianza más grande que los hombres. Entonces, cuando un hombre está diciendo, oye, qué bacán, soy ministro, como que qué increíble, me acaban de ascender, soy nuevo gerente, VP, etcétera, lo voy a poner por LinkedIn y como que contárselo a todo el mundo, muchas mujeres están como, miércoles, ¿y por qué?
Aterradas de ahora, dar la talla, ¿no? y si fracaso, Sí, etc. Y eso es para ambas, ¿ya? Y si quieren como, acá, perdón, no les dije al inicio, pero Betty, Tony, como se conocen también, pregúntense y como que interactúen. Así hacen mi chapa más fácil también. Pero sí quiero hablar sobre eso, ¿ya? Porque creo que además no es fácil que las mujeres hablemos de este tema así en público. Me encanta que lo hayas dicho así como que, oye, me moría de miedo. Porque además es a veces enseñar esta vulnerabilidad que no queremos demostrar, porque se nos puede criticar también por ella. Hay muchas mujeres que pasan por esto, muchísimas, que no actualizan su LinkedIn, que por dentro están aterradas y aparecen al día siguiente con una sonrisa, como que un poco ese fake it till you make it, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿En qué momentos lo has vivido quizás tú, Betty? ¿Qué recomiendan que hagamos las mujeres? Y también hombres, ¿no? Porque como les digo, en general le afecta a muchas personas, solamente que a ciertas poblaciones está estudiado que se afecta más. Pucha, yo lo he sentido toda mi vida. Cuando decía que para mí era un logro entrar al sector público, también creo que acepté una posición que yo sentía no estaba preparada para esa posición. Pero habían otros que me decían, claro que estás preparada, tienes la experiencia. Y yo decía, no, no la tengo. Nunca lo he hecho. ¿Por qué me quieren que lo haga? ¿Por qué quieren que asuma? Y creo que de ahí en adelante me ha sido sucediendo. Yo cuando he vuelto, después del sector público, volví al sector privado, volví a Ferreycorp, y volví a una posición ya no de comunicaciones, porque lo que me pasó después del ministerio fue cuestionarme si quería seguir haciendo comunicaciones. Fue demasiado intenso y también ya no sabía qué quería, porque ya había adquirido también nuevas competencias que ya no sabía dónde encajaban. Y me termino, digamos, estando en un área de estrategia, que yo decía, bueno, yo no he hecho un MBA, ¿qué hago acá sentada? ¿No? Eso es cuando estabas en Ferreycorp. Cuando vuelvo a Ferreycorp después del Estado. Y la verdad es que el tiempo que estuve ahí fue maravilloso porque yo siento que fue hacer un MBA, pero digamos, en vida real. En vida real. Y de vuelta me decían, no, pero sí, tú eres buena en esto, sí vas a funcionar. Y yo decía, pero no estoy segura, ¿no? Cuando he creado Esoy, de vuelta, oye, yo no sé si soy la persona para crear una organización de cero. Voy a trabajar en ese momento eran 14, 15 gerentes generales de empresas súper relevantes. Y decía, no estoy segura si es el espacio, ¿no? Y ese no estoy segura, ese cuestionarme ha estado permanentemente en mi carrera, ¿no? Y me da risa lo que has dicho de LinkedIn porque yo nunca he actualizado rápidamente en dónde estoy, por inseguridad, ¿no? Pero creo que algo que me ha pasado consistentemente es encontrar voces que me han dado esa seguridad que yo misma no encontraba en mí misma, ¿no? Una anécdota que tengo es cuando ya Saavedra sale de ministro y ahí es donde me dicen, oye, sé la jefa de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio, un ministerio complejo en un momento político mega complejo. ¿No? La huelga, con mis hijos no te metas, varias cosas en la parrilla. Y yo decía, no sé si puedo. Y hablé, me acuerdo, con Saavedra y me dijo una cosa que me dijo, mira, Vero, peor que el anterior no lo vas a hacer. Entonces dije, sí, pues peor que el anterior no lo voy a hacer. Vamos para adelante. En Ferreycorp, la que confiaba en mí era la gerente general y yo no confiaba en mí misma. El que tenía la posición de nuevos negocios me decía, Vero, ven, o sea, acá lo aprendes al toque. Para lo de Esoy, los que me contrataron eran, ¿no? Gente recontra top y era como, todos confían en mí, ¿no? Entonces creo que es relevante conversar con otros para salir de ese ahogo que tenemos nosotras, porque en el momento tu cabecita, ¿no? Va a rumiar y te va a decir, no puedes, eres muy joven. Una cosa que a mí también me ha pasado es lo de sentir que soy muy joven para ciertas posiciones o para asumir ciertos cargos. Que te faltan horas de vuelo, pero las horas de vuelo las tienes que tener, ¿no? O sea, obviamente no, una improvisada no vas a hacer. Y una cosa que creo que tenemos muy positiva las mujeres en general es que nos tomamos las cosas muy en serio y nos preparamos. Cosa que no necesariamente veo igual. Por el exceso de confianza, ¿no? Como los hombres somos confiados, no se preparan tanto. No se preparan tanto. Entonces nosotras, como el miedo al fracaso, el miedo a fallarle al resto, al qué dirán, a que el que me dio la oportunidad no se arrepienta, cosa que también genera una presión no menor, ¿no? Porque entonces estamos
como mucho más presionadas que yo creo que muchas veces que los hombres. Entonces, creo que siempre me ha tocado hablar con otros, ¿no? Claro. De hecho, con el ministerio, Tony era una de las que me decía, oye, avanza nomás, ¿no? Y yo voy a recordar algo tuyo cuando vas a entrar al mundo privado, ¿no? Tony me dice, oye, Vero, me dice, quiero conversar contigo. ¿Qué pasa? Le digo, me dice, no, que estoy pensando en entrar al sector privado, pero ¿sabes qué? Yo no sé si no conozco, no he trabajado antes en el sector privado, no sé si lo haga bien. Y yo era como, ha sido ministra de Economía en la pandemia, has tomado las decisiones más difíciles. O sea, créeme que lo vas a hacer bien, ¿no? Pero de vuelta, hay que buscar esa contención para como darnos cuenta y tomar distancia y ser, digamos, críticos, pero críticos, digamos, no solo del lado de hacernos daño, ¿no? Has dicho algo que creo que es súper clave y quiero resaltar, porque está estudiado. A las mujeres nos suelen evaluar por lo que hemos hecho. ¿Ya? Esto especialmente en estudios donde ven contrataciones, selección. Entonces, se nos ve nuestra trayectoria, qué ha logrado, en dónde ha estado, cuánta gente ha liderado, acá va a ser un poco más. A los hombres muchas veces se les mide por su potencial. Y es una diferencia extremadamente grande que no solamente es un tema de nuestra como que brecha de confianza, es también un tema del sistema en el que estamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y acordarnos, hay que también medirnos por nuestro potencial. Porque ahorita en tu historia lo que pasa es que todas esas personas, Tony, Jaime, Mariela, lo que estaban haciendo es medirte por tu potencial, ¿no? Y creo que eso es un lujo enorme porque muchas veces no nos pasa, ¿no? Total. Sí, creo que es importante acordarnos de eso, ¿no? Y o sea, esta idea, a mí también me pasó mucho esta idea de tener sponsors y, o sea, cada vez que, o sea, yo me acuerdo clarísimo cuando me ofrecieron el puesto de ministra, hablé con 5 personas, entre ellas tu mamá, que fue mi jefa cuando era viceministra de Hacienda, y llamé a estas 5 personas y las 5 personas me dijeron, ¿por qué no, no? Entonces, ahora que soy jefa y haber pensado en toda la gente que me sponsorió, también para mí es súper importante, sobre todo con las chicas, ¿no? O sea, darles esa... Y lo otro que a mí me ha ayudado mucho, esta brecha de seguridad se cierra, yo siempre digo, preparándose, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cada vez, o sea, para mí los peores días eran ir a los noticieros, ir a los medios de comunicación. Yo estaba supremamente nerviosa, especialmente cuando te ponen a Mónica Delta al frente, o ir al set de Panorama un domingo con esa música. Entonces, lo que hice, o sea, es como que yo identifiqué muy bien qué me da mucha inseguridad, en qué no soy buena, y no te van a dejar mentir la directora de comunicaciones que creo que las primeras 2 semanas tuve 1 hora de media training todos los días, incluyendo sábados y domingos, ¿no? Igual yo iba a Panorama y estoy en la entrevista, las piernas me temblaban. Pero lo que me pasó unos años después es que, si no me equivoco, Roxana Barrantes o alguien me dice, oye, Tony, he tenido un media training y te pusieron a ti de ejemplo. Y yo, ¿qué? O sea, no puede ser que me haya puesto de ejemplo a mí porque yo era un manojo de nervios. Pero lo que sí me pasó, y que también voy al tema de mujeres, es que mi directora de comunicaciones sabía que yo sufría mucho con estas idas a los medios. Entonces, tomó la decisión de que se va visitas a los medios seguidas. Claro. Entonces, en vez de que sean todos los días una tortura, toda la tarde vamos de canal en canal. Y me acuerdo que fue mi primera de estos maratones en los medios y... Era la única manera de... Era la única manera. Y por supuesto que iba los domingos al MEF, tenía media trainings, me entrenaba. O sea, sí era bien... Soy chancona, entonces era bien chancona. Pero me acuerdo que cuando terminé, el rush de 5 entrevistas, me llega un mensaje de texto de otra mujer que me dice, no te queda bien ese color de blusa. Y yo como que, ¿es en serio? Entonces la decisión que tomé, y se nota en algún momento, es que me mandé a hacer camisas y polos que decía Ministerio de Economía. ¿Sabes que justo te iba a preguntar sobre eso? Sí. Tengo la foto, literal. Sí, para quitarme el estrés para quitarme el estrés de qué me voy a poner y para no distraer. O sea, claro. Era mi uniforme escolar. Entonces sí creo también que... ¿Lo has visto, no, Eri? Sí me acuerdo de la camisa.
Sí, de camisa tu- y en verano de y polo. del Perú. Y el Perú que me lo he quitado o sea, sí hemos hablado de esto. Estoy como, luego del ministerio, yo tenía una pasión loca por el Perú, pero la forma como, yo sé que la forma como el mundo político me ha apagado, han pasado 5 años y se me acaba de abrir un proceso por homicidio, ha hecho que como que estoy todavía en proceso de reconciliación con el Perú. Así que cuando me vuelvan a ver con mi, Es que ya lo con mi lograste. dije del Perú, es que lo logré. Que Reconciliaste. la has regresado. Sí. De hecho, tenía esa foto ahí porque me acuerdo que contaste esa historia y dije, muchas veces las mujeres tratamos de hackear. Mm. O sea, por ejemplo, que te estén hablando de qué color de blusa tienes o que te queda bien o mal, lo que sea. O sea, literal dijiste, bueno, ya, uniforme. Sí. Y creo que hay un montón de cosas así que a veces no sé si nos toca hacer, pero si lo hacemos, podemos hacer que nuestra vida sea un poquito más fácil. Tocaste un tema ahorita de que estás denunciada por homicidio, pasaste por una interpelación, que me acuerdo que me dijiste que 400 páginas de preparación. 82 preguntas, sí. Su madre. Sé que hay muchas personas, y creo que particularmente muchas mujeres, justamente porque creo que la mujer tenemos esta mirada muy sistémica y comunitaria, que sueñan en hacer país, ¿no? Y sueñan en generar impacto. ¿Vale la pena? O sea, ¿vale la pena entrar al sector público? ¿Qué le dirías a una chica joven hoy que tiene una Beri que está en su carrera ciencias políticas, ¿no? En Y sus 20s. en sus 20s y que ve todo por delante? ¿Qué le dirías, no? Mira, 2 cosas ya. Una buena y una que va a terminar dando esperanza. La primera es que desgraciadamente en el país no tenemos una carrera meritocrática y todo esto. Entonces, cuando entras al Estado es supremamente importante quiénes son tus jefes. Ujú. Entonces, esta entrada masiva de jóvenes al sector público es porque teníamos a Jaime Saavedra de ministro, ¿no? Que era un lujo para nosotros, ¿no? Bueno, en mi caso yo había entrado desde que salí de la universidad, pero entré al MEF, que también era mi primer chamba fue en el MEF, que también era un lugar bien técnico. Entonces, es súper importante en el Estado a dónde entras, especialmente en un país que no tiene una carrera muy estructurada. Dicho esto, creo que hasta que generemos instituciones, hay que encontrar los momentos propicios de entrar al Estado. Yo siempre digo que el Estado peruano va en un péndulo de años muy buenos y años no tan tecnocráticos, ¿no? Y creo que nos hemos alejado un poquito de los años de mucha tecnocracia, entonces creo que vamos a volver, pero sí es súper importante para un joven que está muy apasionado entrar al lugar correcto, ¿no? Todavía hay, yo siempre digo, ¿no? O sea, hay las reguladoras, el Banco Central, la SBS, porque tú al final del día, joven, tienes que ir a formarte, ¿no? Entonces, sí creo que recontra vale la pena, si estás apasionado, el propósito del Perú recontra vale la pena, pero importa mucho el lugar y en dónde, ¿no? El lugar, perdón, y cuándo lo haces, ¿no? Entonces, yo tengo ya en mi mirada casi de 20 años de ser consciente de ver al Estado peruano. Nos movemos y vamos a volver de nuevo a tiempos de más meritocracia. Entonces hay que estar listos para el momento. Y esperando ese momento. Beri, desde que te conozco, siempre nuestras discusiones más calientes son sobre política. Eres una persona extremadamente apasionada por el Perú. Y no solamente por lo que haces hoy día en ESOY, o sea, literal desde que te conozco. ¿Por qué crees que es importante? Más bien, quizás a los otros, no a los Beris de 20 años que están estudiando ciencias políticas y sueñan con cambiar el país, sino con el resto, ¿no? Que está soñando en quizás hacer sus carreras, etc. ¿Por qué crees que es importante que seamos ciudadanos cívicos responsables y que tengamos esa cercanía a qué está pasando? Porque sí creo que tienes mucha pasión en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que hemos perdido en general como ciudadanos la vinculación a lo público, ¿no? Se responde por varios temas, ¿no? O sea, digamos, hay una apatía a lo público porque estamos también cansados, ¿no? ¿Cuántos años? Yo la vez pasada pensaba, ¿no? Somos ya por lo menos 10 años casi
de crisis política. Por supuesto, todavía hay gente que vale la pena y que está haciendo las cosas correctas del sector público, pero en general, como dice Tony, el péndulo se ha ido digamos, golpear la tecnocracia. El Congreso, digamos, lamentablemente tenemos un espacio político tomado por economías ilegales, tomado por personas que, digamos, no están trabajando por el bien común, sino por bienes particulares, ¿no? Y creo que eso cansa, ¿no? Y eso nos hace mirar lo público como algo que no funciona, que digamos, genera rechazo. Pensar en hacer política es casi pensar en algo corrupto en sí mismo. Pensar en trabajar en el Estado, ¿en qué Estado? ¿Con quién? De Tony decía, es importante ver con quién trabajas. ¿Con quién hoy? ¿No? Entonces yo sí creo que el contexto genera que haya, que esa apatía y ese rechazo sea mayor. Pero también me pregunto que si todos rechazamos y todos generamos esa apatía, ¿con qué nos quedamos como país? Sí, pues. Y o sea, ahorita vamos a entrar en un proceso de elecciones este año, las generales y también las de gobierno regional y local. Es el momento, o sea, literalmente ese voto cuenta, ¿no? Porque tomamos la decisión de quién va a estar al mando y tomando decisiones que nos afectan en el día a día. Creo que en los últimos años especialmente, que hemos tenido tantos retrocesos en políticas relevantes, nos estamos dando más cuenta que la política importa y que puede ser que yo no sea político o no sea funcionario público, pero sí me puedo vincular con lo público de otras maneras. Desde en mi empresa buscar maneras como me compro ciertos pleitos sociales o cómo incorporo ciertas prácticas de gestión que permitan resolver ciertos problemas públicos, hasta algo más profundo, que quizás apoyo a algún partido político, apoyo a algún amigo o alguien que quiera entrar como diputado en estas elecciones, o me vinculo solamente informándome. Ya eso es un montón. En un contexto donde vamos a tener 30 y pico candidatos y una cantidad inmensa de candidatos a diputados y senadores, ya solo el hecho de tomarme en serio mi voto ya es vincularte con lo público. Y yo creo que el país necesita, grito, que lo hagamos. Totalmente. Y ha pasado algo en el Perú que las personas que tienen voz, las que hablan en los noticieros, escriben en periódicos, no consumen servicios públicos. Creo que lo máximo que hacen es sacar su pasaporte y cuando se acaban los pasaportes es un escándalo. Ahí es el escándalo. Y el DNI. Sí, y el DNI, sí, ¿no? sí. Y es como, oye, ¿por qué no nos indignamos cuando se acaba la vacuna en el centro de salud? Entonces, sí es bien grave lo que está pasando en el Perú, que casi que los que tienen voz no consumen el Estado. Yo siempre digo que los que tienen voz, el único servicio público que consumen es la estabilidad macroeconómica. Exacto. Por eso es que les importa que Julio Velarde, gracias a Julio Velarde, les importa que Julio Velarde se quede ahí y les importa quién es el ministro de Economía. Y creo que es una miopía terrible no pensar, por ejemplo, como empresarios en el capital humano del país. Tú necesitas buen capital humano, con lo cual el Ministerio de Salud tiene que funcionar, el Ministerio de Educación. Debería habernos indignado a todos lo que han hecho con SUNEDU, por ejemplo. O sea, no, es inadmisible lo que... Entonces es como que en el Perú hay algunas partes de la población que vive en su burbuja. No quiero que suene mal, pero no importa si el Estado mejora, porque igual yo voy al colegio privado, yo voy al... Has privatizado todo. He privatizado todo. Entonces, esa falta de empatía de entender, oye, que el niño de Pau Guerra y Sarazara necesita tener buena educación. Entonces, eso me parece que ha sido bien peligroso. ¿Eh? O sea, sí. y nos indignamos cuando no hay pasaportes. Claro. Y no hemos aprendido, ¿no? Porque en la pandemia, digamos, todo colapsó. Sí, y en ahí, la pandemia... Aún con todos, plata, sí. Con plata te enfrentabas, ¿no? Todos nos enfrentamos a lo mismo. Y ahí sí hubo mucho más vocalidad, no sé cómo se dice. Claro, mayor pero de yo, todos. Sí. Pero coincido con Tony, ¿no? O sea, la voz, o sea, y eso es una de las cosas que desde eso hay pleitos que nos hemos comprado, ¿no? La voz del sector privado se levanta solo si me haces cambios en la SUNAT, ¿no? Ministerio de Economía. Sí. Si les pidiera a ustedes dos, ya un poco escuchándolas, que tuvieran que darle como retroalimentación o feedback a gerentes generales de este país, ¿qué les dirían, o sea, en cuanto a esto? O sea, ¿cuál sería un poco el consejo que les dan también como ciudadanas y también como ciudadanas que hoy ambas están, bueno, tú, sector privado, y en tu caso,
asociación sin fines de lucro, pero que trabaja con en el empresariado, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían? O sea, ¿qué están esperando de ellos? Mira, yo creo que el sector privado tiene un arma tremenda, ¿ya?, de aporte al país desde varios sentidos. Desde los servicios y productos, o sea, digamos, valor compartido. O sea, tú puedes resolver problemas sociales a través de algún producto o servicio. Desde cómo soy un ejemplo de integridad y cómo me vinculo con lo público desde una mirada propositiva y no solo de, oye, mejórame mis condiciones para hacer negocio. No solo eso. Porque en un país como el nuestro, con tantas brechas sociales, no puedes estar tranquilo haciendo empresa como en tu burbuja, porque esa burbuja va a explotar y ya ha explotado. Antes de entrar ya más como en plano más personal, quiero hacerles una última pregunta porque fue muy curioso cuando yo me junté con ambas previo a este episodio, un poco para conocerlas mejor, su historia. Ambas, de manera muy natural y orgánica, hablaron de la importancia, y ya un poco lo tocaron el tema de sponsorship, pero tocaron el tema de mujeres que las han, o sea, que sienten que las han abierto puertas y las han como que impulsado. Incluso, Beri, no sé si está bien que diga esto, pero en un momento dijiste, fue como casi una mamá, ¿no? Para mí, ¿no? Que me ayudó como que... Entonces, sí creo como mujeres, especialmente cuando estamos en posiciones de liderazgo, es importante hacer eso también para otras mujeres. Sí. Entonces, me encantaría ahorita que nos cuenten un poco cómo fue su experiencia teniendo mentoras y por qué creen que es importante también mentorear. Y si es que están ahorita mentoreando, cómo están como paying forward eso que recibieron. No sé si, Tony, quieres arrancar. Sí, bueno, yo creo que el momento más duro, o sea, hizo que pasé una pandemia a cargo del ministerio, es lidiar con el trabajo y la maternidad, ¿no? Y mi jefa es mujer. Y creo que ella es mi principal sponsor a, oye, esto se puede hacer, esto es viable. No he tenido creo que solamente una vez, muchas jefas mujeres en el Estado, y era como que en otra etapa de mi vida donde básicamente vivía en el ministerio. Pero, por ejemplo, para mí ha sido súper importante que mi jefa sea Francesca, que es una mujer, que entiende muy bien estas decisiones que hay que tomar en la maternidad. Y para mí ha sido, o sea, es el mejor apoyo que tengo ahorita, donde yo siempre digo que la culpa católica me persigue con esas decisiones de la maternidad. Entonces sí creo que ha sido súper importante el día de hoy tener, no me imagino, de repente estoy siendo injusta, cómo sería en esta etapa de mi vida tener un jefe hombre y no mujer, ¿no? Donde para mí es difícil. Además que soy gerente, entonces también como que tienes otras responsabilidades. Entonces, el día de hoy yo soy el claro ejemplo de lo importante que es tener un sponsor mujer. Y bueno, cuando yo trabajo con mujeres, o sea, una de las cosas que me pasó cuando yo estaba trabajando en Pakistán, yo tengo una controversia con muchas personas por el tema de las cuotas. ¿Ya? Y me pasó que me mandaron un proyecto a Pakistán de temas de cuando trabajaba, después del ministerio yo trabajé en una consultora en Suiza y pasé mucho tiempo en Pakistán, y me mandaron a trabajar en un proyecto de salud materno-infantil. Y llego a Punjab, a esta región que es 3 veces el Perú, y me siento en la sala y el jefe de planificación familiar, el jefe de salud materna, todos eran hombres. Y yo decía, es como si nos sentáramos nosotras ahorita a hablar del cáncer de próstata, ¿no? Claro. Entonces tú tenías ahí. Entonces, había que para este proyecto contratar a un jefe de proyecto por cada región de Pakistán, ¿no? Y teníamos que contratar a 4 jefes. Entonces yo le puse como condición a la consultora, necesito que al menos sea una mujer. O sea, me parece que el Estado está haciendo, o sea, es vergonzoso que estamos en este proyecto de salud materna neonatal y que todos sean hombres. Como consultora no podemos replicar cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces puse como condición, al menos me traen una mujer a que dirija. Y me acuerdo que todos los días me llamaba el equipo de reclutamiento, pero ¿por qué tiene que ser mujer? ¿Está en el contrato? O sea, ¿el Gates Foundation nos ha puesto de condición? No, le he puesto de condición yo. Claro. Entonces, todos los días me peleaban. Felizmente que tenía
mi jefe, el CEO, estaba totalmente de acuerdo. Y lo que pasó fue que hicimos que los equipos de reclutamiento tuvieran que salir de su zona de confort y encontraron a una mujer capísima, solamente que implicó buscar más. Entonces yo soy siempre, o sea, lo que trato de meter en los procesos de reclutamiento es eso, ¿no? O sea, mido el balance de mi equipo, hay muchos hombres, más mujeres. O sea, me parece que esa práctica, yo tengo esta pelea con muchas personas sobre las cuotas. Yo no creo que poner cuotas hace que tú bajes la valla, sino lo que haces es que pones en el reclutamiento mayor esfuerzo, ¿no? Porque las mujeres están ahí. Entonces creo que eso es la forma como yo estoy tratando de irradiar los espacios donde trabajo. Y sobre mentoría, sí he sido mentora en hacedoras, tengo conversaciones informales. Muchas de las chicas que trabajaron conmigo en el ministerio, hasta ahora seguimos en contacto. Muchos han ido a Kennedy School, los he asesorado para ir, pero en el día de hoy he dejado de enseñar en la universidad, he dejado todo lo que no tenga que ver con Macarena, así que apenas me sienta lista de nuevo vuelvo. A volver. Bueno, en mi caso, hoy día, que es el momento en el que también empezó esta nueva vida de ser mamá, mi jefe es hombre y estoy súper agradecida porque es alguien con quien tengo un nivel de confianza tremendo y creo que desde el día uno me dijo, tú acomoda tus horas como mejor te funcione, porque hay una confianza, en la confianza en que yo no voy a dejar de, ¿no? Claro. de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que es un nuevo contexto y que tengo que acomodarme. Entonces, creo que he tenido la suerte de tener también jefes hombres que han sido, en ese sentido, gente a que admiro y gente, digamos, también deconstruidos. Creo que eso también es bueno. Pero mis jefas mujeres más emblemáticas, o mis jefes más emblemáticos han sido por buen tiempo mujeres, y entre ellas Mariela García, efectivamente, que ha sido alguien que me ha visto a mí también evolucionar profesionalmente, y alguien que es gerente general en una industria masculina, alguien que es mamá y que ha logrado, digamos, digamos llevar ambas cosas, y de alguien quien su vida y cómo lo gestionó es algo que una historia que yo he escuchado, y alguien que además cuando he salido embarazada ha estado muy cerca a mí también, alguien también que en este tiempo de embarazo su consejo ha sido, digamos, lo he tomado muy bien, ha sido Rosario Bazán, Charo Bazán, ¿no? Que también ha sido mamá en contextos de creación de una empresa Damper, que es gigante, ¿no? Y muchas cosas las he ido jalando, ¿no? Mirela Velázquez de Hermes también. Todas esas historias, que hoy día tengo el privilegio de tener a muchas de estas mujeres que son gerentes generales cerca. Y todas esas historias para mí han sido claves para también, que era un miedo que tenía, cómo ser mamá y tener la posición que tengo y cómo lo voy a manejar, ¿no? Mariana Costa también es alguien que tengo muy cerca y tiene 3 hijos y Mariana ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero algo que también quería mencionar, que no sé si lo pensabas luego traer a la mesa, pero dado que estamos hablando de mujeres que un poco me han mentoreado, para mí también un momento importante en mi vida profesional ha estado vinculado a salir del closet en el trabajo, ¿no? Que es algo que yo lo he hecho bastante grande, o sea, a los 30 y pocos, ¿no? Y creo que he tenido la suerte de vuelta a tener a alguien en ese momento como jefa mía que me dio esa apertura, que digamos que permitió que esto se conversara. Y no solo eso, sino que con esa experiencia empezó a pensar, oye, si tú que me conoces no has tenido la apertura de contarme esto antes, eso quiere decir que hay mucha gente en esta empresa en esa misma condición, ¿no? Porque en realidad somos el 10% de la población, ¿no? Entonces pensemos en nuestros equipos, el 10%, quizás algunos silenciados están, ¿no? Entonces, en verdad 40% tiene un familiar que es parte de la comunidad, si lo piensas, si los hogares tienen en promedio 40%, claro. Hogares, 4 para hacer el claro. Siempre digo eso, porque a veces me dicen, no, Cris, 8%, y digo, ya, pero no, en verdad es 40%. Sí, total. Porque ahí el 40% de la población tiene un familiar Conoce directo, a alguien, claro, que es parte de la comunidad. Sí. Y creo que también he tenido suerte ahí, ¿no? Que eso me ha permitido de alguna manera a mí tener como esa contención para poder ser libre, ¿no? Que también para mí fue un tema importante y yo le decía a Cris, parte de las cosas que me siento orgulloso hoy es que puedo ser libre al 100%, ¿no? Entonces,
creo que en ese sentido varias mujeres para mí han sido no solo jefas directas, también mujeres que están alrededor mío, que sus historias a mí me han permitido, no necesariamente han sido mis mentoras directas, pero creo que solo y conversaciones te nutren, ¿no? Y yo de vuelta diría que no por desinterés, sino que creo que más por, o sea, he hecho mentoría especialmente con chicas de laboratorio, de hecho, pero quizás no lo he tomado tan consistentemente, ha sido más a demanda si alguien me consulta, lo converso, pero sí creo que es algo que me toca hacer y de forma más consciente, ¿no? Porque para mí ha sido muy importante y he tenido el privilegio de encontrar ciertas personas, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Totalmente. Y creo que hay que estar más a disposición, ¿no? Igual creo que, o sea, a veces, y es algo que he discutido mucho, y creo que es uno de esos temas que hay personas que están como en extremos, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, oye, si eres una mujer y ya llegas a cierta posición, en general, una persona minoría, vulnerable, estás en una cierta posición, es tu responsabilidad ver qué cosas estás haciendo y a quiénes estás trayendo contigo, ¿no? Y hay quienes dicen, porque la data lo dice, oye, ya por estar ahí, mi chamba es el triple. O sea, el que está a mi lado, en verdad, para él, o sea, es un tercio de lo que, porque están viendo qué blusa tengo puesto, me van a criticar más, me van a cuestionar más, y todo eso está estudiado, o sea, esto no es así como anecdótico. Entonces creo que no hay personalmente no creo que no hay una respuesta, o sea, no creo que todas tenemos que estar en como que en batallas de ser mentoras, etc. Sin embargo, sí creo que es importante, y por eso las llamé a las dos hoy juntas, este concepto de impacto, ¿no? Y creo que ambas lo hacen de maneras distintas. Y Beri, justo después íbamos a hablar un poco sobre ser parte de la comunidad LGTBIQ+, pero como lo trajiste, creo que ahí sí has hecho impacto. El otro día me dijiste que fuiste parte del equipo que creó Presente, que es la organización. Y creo que fue julio el año pasado, ¿cierto? Que cuando fuimos a Chile, tuve el gran privilegio, tuve el gran privilegio de poder acompañarte a Santiago y verte casarte con Andrea, ¿no? Y además tú tenías creo que 7 meses de embarazo. Sí, estaba en el límite. Estabas en el límite de poder viajar o no, y me acuerdo que fue un momento extremadamente emotivo para todos nosotros que estábamos ahí porque se sentía el amor. Espero que puedo compartir esto, si no ya después me dices, pero en tus palabras a Andre, cuando un poco ahí que comparten palabras, en un momento dijiste, espero que algún día podamos hacer esto en el Perú. Sí. Y quiero aprovechar porque vamos a asumir que el 10% que van a escuchar este podcast y este episodio son parte de la comunidad. Yo también soy parte de la comunidad. Mi historia de salida del closet ha sido súper difícil. Probablemente es una de las cosas más duras que he vivido y que me ha formado un nivel de resiliencia, pero también mucho dolor. Yo creo que algo que compartimos, quienes estamos en la comunidad, es eso, ¿no? Cargamos con mochilas, con dolores muy fuertes. ¿Qué quisieras compartir con esas personas que quizás nos están escuchando, gente más joven, donde esa brecha de confianza a veces puede ser incluso más grande? No sé, ¿qué te ha enseñado la vida en que eventualmente puedes tener una familia, ¿no? O sea, hoy tú, Andre, casadas, Josefa, no sé si te imaginabas eso hace 10 años. No me lo imaginaba para nada. O sea, no, ni siquiera me imaginaba la posibilidad de tener un almuerzo navideño con mis papás, mi pareja y ahora una hija. O sea, yo además fui criada en un hogar muy católico, muy conservador en ese sentido, con bromas y comentarios sobre otras personas de la comunidad, de esos comentarios que burla, ¿no? De burla, de los que ya políticamente no son correctos. Y no, porque sean malos mis papás, ¿no? Y ni mis tíos, ni mi hermano, sino porque eso, o sea, acuérdate que esto, ¿no? Si te pones a pensar, todos los cómicos, o sea, todo era una burla y todo era una etiqueta, un estereotipo, ¿no? Peluquero, camionera, y eso es lo que estuvo en mi cabeza. Y además, súmale pecado. Está mal, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy difícil, por lo tanto, empezar por aceptarme. Y entonces lo primero que le diría a las personas es,
hay un ejercicio con el que tenemos que ser muy pacientes con nosotros mismos, de aceptarnos y sentirnos cómodos con quienes somos. Si eso no está hacia afuera, va a ser difícil salir porque sí necesitas fuerza. Porque aunque digamos que hoy día quizás en nuestros entornos está esto más socializado, más, entre comillas, no criticado, siempre hay una mirada, un comentario, alguien que no lo termina de entender. eh, y, y entonces eres vulnerable a la crítica y al rechazo Toda tu vida. todo el tiempo, ¿no? Sí, siempre Y digo que sales del closet por el resto de tu vida. todo el tiempo, ¿no? Sí. Y además, te lo conversaba, ¿no? Yo una cosa pero eso es una decisión propia y no, eso, yo tengo amigos de la comunidad que me dicen que soy demasiado condescendiente. Yo sí me tomo el tiempo digamos, de tratar de empatizar con el que no entiende, ¿no? Y tratar de conversar y no simplemente cerrarle la puerta y decirle, tú no me entiendes, no, sino, oye, ¿qué hay detrás? Porque muchas veces detrás hay simplemente el desconocimiento o porque no conoces a nadie cerca, entonces no le pones rostro. Entonces, yo creo que hay que tener, o sea, en mi caso, mucha paciencia y creo que genuinamente el rol que yo siento que hoy día tengo es ser visible, porque a mí me hubiese ayudado ver a alguien, digamos, en posición de liderazgo que hable de esto francamente, ¿no? Cuando yo era chica y cuando estaba Claro, no recién, había nadie. ¿a quién miraba? ¿No? Se sabía de algunas y algunos, pero en silencio y tras bambalinas. En la fiesta te lo encontrás en la sede o ¿no? Pero Incluso el otro día me acuerdo que hablamos las dos y qué loco como una cosa se nos quedó tan grabado este reporte de no sé qué tele. creo que Panorama, De no sé cuál. la gerenta de recursos humanos de IBM, creo Sí. que era, ¿no? Ah, Y- ¿lo sacaron en Panorama? no, pero era como algo bonito. O sea, su Panorama hizo un familia, reportaje. Ya, ya. Sí. Sí. Y esto ha sido hace... O sea, yo era Años. chica y Sí. yo me acuerdo ver eso y decir, wow, qué cool. Pero me ha quedado súper grabado. Total. Y como te dije, no sé si alguien más ha salido después en la tele Creo que no. enseñando a su familia. O sea, no sé, creo que Sí. no. Y de hecho a ella, a Anabela Cordero, la conocí el año pasado por una de estas cenas que hacen de mujeres, Marlene Molero. Y le dije, Le dije oye, ese reportaje. gracias, le dije, porque esa vez que tú fuiste visible, a mí me dio como Sí. un Confianza. Un confianza, respiro, un respiro. Oye, si ella es gerente de recursos humanos de IBM y lo dice abiertamente, algún día eso también podrá suceder conmigo, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que creo que tenemos, o sea, todavía la sociedad está, o sea, te lo dicen los indicadores. La última encuesta que le pregunta a la sociedad limeña, peruana en general, qué tan a favor o en contra estás del matrimonio igualitario, hemos retrocedido. Y lo que está pasando en el mundo con esta ¿no? polarización extrema es que la gente rechaza. Y es verdad que no vamos a tener ley de matrimonio igualitario. Yo creo que en los próximos 5 años lo veo poco probable. No es un tema de debate. Entonces nos toca ver de qué manera podemos generar esas condiciones de libertad a pesar de que el sistema jurídico no nos protege, ¿no? Yo me he ido a casar a Chile porque quisiéramos que Josefa tenga el apellido de Andrea y lo estamos tratando de hacer a través de que Andrea se nacionalice chilena porque tiene una abuela chilena y estamos encontrando una ruta. Imagínate todo lo que tenemos que hacer. Claro. Porque hoy día Josefa tiene solo mis apellidos. Es muy fuerte eso, porque yo también me casé en Estados Unidos y fue la primera vez que me sentí como ciudadana de segunda clase, ¿no? Porque era como, acá no puedo. Y hay un montón de cosas que me han pasado después y me están pasando ahorita porque como no hay forma legal de sostener esa relación aquí o ese matrimonio. Hay un último tema que quiero tocar con ustedes, que sé que es un tema que les apasiona a ambas mucho, por eso lo dejé al final, porque si no dije, vamos a tener 90 minutos hablando de esto. Y de hecho, las impulso a que saquen su propio podcast, por favor, sobre eso. Yo sería la primera escuchándolo, porque creo que es un tema muy importante, ¿ya? Voy a empezar con una historia personal. Yo en el 2024, literal, hace 2 años exactos, yo empecé mi año en una cita en una clínica de fertilidad. En 6 meses pasé por 3 procedimientos de fertilidad. Probablemente, salvo salir del closet, nunca ha pasado algo tan difícil en mi vida. Me sentí culpable,
me sentí súper frustrada, entré en estados de tristeza que creo que nunca había sentido en, bueno, muchísimo tiempo. Me sentí muy sola, o sea, fue algo que realmente creo que no estaba preparada y nadie me dijo lo que era como que pasar por algo así. Y cuando, bueno, a Beri la conozco un poco más, Tony, cuando conversamos, me sentí súper, no sé si la palabra es contenta o aliviada de escuchar a dos mujeres hablar tan abiertamente de sus propios procesos de salir embarazadas. Y me he dado cuenta, hablando con mujeres de mi propio proceso, cuántas han pasado por algo muy similar, pero no se habla. Exacto. No se habla. Lo que yo acabo de hablar, muy poca gente lo comparte así abiertamente porque es visto como algo, fallé, algo que está mal, algo está mal con mi marido, etc. Entonces, me gustaría un poco que nos cuenten brevemente sus procesos, o sea, un poco que han aprendido eso. También pensando en las mujeres que hoy tienen 20 y tantos años, 30 años, y qué hubieses querido tú escuchar de una alta ejecutiva, una ex ministra de Economía, para que las chicas más jóvenes tomen conciencia también y sepan que hay un tema biológico, ¿no? Y ser mamá es un tema biológico y creo que hay cosas que podemos hacer para prevenir o por lo menos tener la información. Sí. Entonces, no sé si, Tony, ¿quieres arrancar? Sí, o sea, yo creo que he estado como supremamente metida en mi trabajo. Creo que recién tuve un respiro cuando salí del ministerio. Creo que antes hacía una maratón entre la maestría y honestamente nunca me veía con ganas de ser mamá y que tener una familia hasta que conozco a Daniel. Y yo conozco a Daniel bien grande, ¿no? Entonces, cuando comencé a intentar ser mamá, había un tema con la calidad de mis óvulos, ¿no? Entonces, y además, en una consulta con el doctor, yo ya que salía devastada de ese puesto de ministra de Economía porque salí con estrés postraumático. Este doctor me dijo, tu problema en la fertilidad es tu último trabajo. Entonces, fue durísimo. Creo que los problemas de fertilidad es un luto que se lleva. Y bueno, lo que siempre ahora que trabajo con chicas jóvenes les digo, congela óvulos, ¿no? Congela óvulos. Yo sé que hay que todavía trabajar en democratizar el acceso porque no es algo barato, pero sí creo que como para mí el aprendizaje es congelar óvulos es un seguro. No necesariamente puedes querer ser mamá, no está mal no querer ser mamá, pero si madura, o sea, no necesariamente madura, o los años pasas, o cambia tu contexto que conoces a alguien con quien quieres tener una familia, me refiero a madura porque tienes más claridad de lo que quieres, o no quieres ser mamá o quieres ser mamá, pero si este proceso ocurre tarde, como en mi caso, casi a los más de 34 años, haber tenido óvulos de cuando mis etapas fértiles hubiese ayudado muchísimo, ¿no? Entonces... Y eso que tenías 34 cuando empezaste a intentar. Pero claro, para calidad de óvulos era tarde. Y bueno, para mí el proceso duró 4 años, hasta que por fin pude tener a Macarena. Y creo que te lo comenté, ¿no? O sea, con Macarena, o sea, yo pensé que el peor día de mi vida era el día que me interpelaron, que estuve 12 horas parada en el Congreso, pero luego el peor día de mi vida fue cuando me hicieron la transferencia embrionaria, salí positiva en el test de embarazo, pero voy a la ecografía y se veía como la bolsita, pero no se veía nada dentro. Y la doctora me dijo, regresa en una semana. Y yo le decía a mi esposo, prefiero que me interpelen todos los días por 7 días a esta espera, ¿no? Entonces con Macarena, o sea, como creo que el principal, ya me salió un poco el tema, ¿no? Pero el principal impacto de la maternidad que tengo que aprender a gerenciar y a gestionar es que tus estándares de lo que es una preocupación, o sea, yo también digo, a mí se me cayó 40 puntos el PBI, pero nada me preocupa más como cuando Macarena está con fiebre, ¿no? Entonces... Tiene moquito. Tiene moquito, llamo al pediatra y me dice, si no hay fiebre, no venga, ¿no? Entonces es como... Entonces sí creo que sí hay herramientas ahora, uno, el tema del congelamiento de óvulos, y yo en este camino también descubrí que hay muchas formas de ser mamá, ¿no? O sea, si esto no funcionaba, íbamos a evaluar la adopción.
Entonces creo que nada acaba en un procedimiento de transferencia embrionaria que no funcionó, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades. Creo que también hay que reformar el marco legal de las adopciones, pero sí creo que yo lo que recomendaría es que las personas no se queden durante años intentando de una misma manera, porque es un esfuerzo financiero y un desgaste emocional, sino que comiencen a abrir la posibilidad de otras formas de ser mamá, ¿no? Sí, o sea, en mi caso no teníamos mucho chance que no sea fertilización in vitro, salvo adopción, pero en el Perú la adopción para parejas homoparentales no existe, con lo cual tampoco podíamos. Yo siempre quise, o sea, adoptar me parece súper, digamos, Bonito. lo ideal, ¿no? Porque hay un niño o niña que necesita una familia, pero bueno, las complicaciones que hay en Perú, de acuerdo, para nosotras, hoy no lo hacen tan posible. Y fertilización in vitro, o sea, es un mundo que no lo entiendes si no pasas por él. Eso es un problema, ¿ya? Porque desde la primera cita todo es tan complejo y todo no te lo explican tan claro que desde costos, ¿ah? O sea, Sí, pero ¿cuánto me va a costar al Nunca final del está día? claro. No está No claro, explican el honorario bien, médico va por sí. aquí, Los medicamentos, los medicamentos van por allá, cuentaza. la congelación por aquí, la intervención. Entonces, yo terminaba armando Exceles para tratar de ver, bueno, Yo ¿y hice lo cuánto me va a mismo, mi costar? Excel con mi flujo de caja Sí, y decía, sí. Dios mío, ¿qué es esto? Y estamos en un país donde esto es un privilegio. Es un privilegio. O Es sea, de muy vuelta, caro, sí. podemos ser mamás porque hay un privilegio detrás, Sí, ¿no? totalmente. Y también es un costo de oportunidad. O sea, en mi caso, no, literal, estaba ahorrando para poder eventualmente comprarme un departamento o algo. Claro, y se te fue la inicial en esto. Esos Claro. y al final tienes que priorizar. Sí, es Y muy hay caro. otra cosa que creo que es también, o sea, yo también creo que si alguien me hubiese explicado, yo hubiese congelado antes. O sea, yo hoy se lo digo a todas las mujeres, amigas mías, congela, te quitas el rollo, congela, ¿no? Pero creo que todavía hay como sientes que congelar es, ya, es que sí, es que no puedo. No. Sí, no, O sea, es un seguro. Es un seguro. Es un seguro. Sí. Y creo que hay algo, en nuestro caso, intentamos primero con los óvulos de Andrea, no se pudo, luego me sacaron a mí los óvulos, hicimos el proceso de fertilización de los óvulos, que también es todo, como eres tan consciente del proceso. O sea, yo siempre digo, ¿no? Mis amigos que son heterosexuales que de pronto, uy, salí embarazada, mágico, ¿no? Sí. Y yo sé exactamente qué pasa detrás para que ese embarazo se dé. Y es un estrés, pues. Y aunque y las probabilidades, cosa sí. que la gente no sabe, pero es muy bajo. Y como mira, 30%, algo así. en nuestro caso, a mí me sacaron 20 óvulos, que es un montón. De esos 20, se fertilizaron algo así, o sea, lograron ser embriones algo así como 7 u 8, no me acuerdo. Es un montón. De Es un montón, sí. de esos 4 estaban aptos porque hay unos que no están aptos. Y entonces cuando me dijeron 4, yo dije, voy a tener, ¿qué hago? No puedo tener 4 hijos, yo pensaba, ilusamente, ¿no? Y cuando empezamos a hacer las transferencias, la primera transferencia no se dio. Bueno, la estadística te dice, ¿no? La segunda no se dio, ya nos pusimos más nerviosas. Y ahí empezamos, ¿y por qué no se está dando? Y el doctor te dice, todo el procedimiento lo hicimos bien, no tengo cómo explicarte por qué no. Y eso te vuelve también un poco ansioso y quieres más información y entras en un loop de me hago otra prueba y me hago otra prueba para terminar de entender. Tercera transferencia, no. Me queda 1. Pánico, ¿no? Josefa fue el 1. Josefa fue la última oportunidad. Y con Andrea algo que nos pasó fue, y esto es un proceso, te digo que todo esto ha sido 3 años, ¿no? O quizás un poco más de 3 años, todo ese proceso. Cosa que yo también al principio decía, yo no me voy a convertir en esas mujeres que se obsesionan y que están 2, 3 años detrás de esto. Obsesionada, ¿no? Porque terminas como metida en este loop y hay que hacer esta otra prueba. Vaya, usted la paga también. Y esta otra cambias prueba, de doctor. ¿no? Y cambias de doctor. Y cada vez cambias de doctores, Para de que te nuevo digan algo contar la historia. distinto. Sí, es una... O sea, de verdad que llega un punto en que la vaina ya se vuelve un poco tóxica, ¿no? Sí. Y que tienes que frenar. Y volver a la pareja y decir, como dice Tony, no es la única manera de maternar. ¿Qué otras opciones hay? En nuestro caso fue conciliar la posibilidad de repente no vamos a ser mamás de esta manera.
Y cuando yo creo que ambas conciliamos eso y son pérdidas y son duelos. Para Andrea fue el duelo de primero no son mis óvulos y luego finalmente no fue su vientre. Fui yo la que llevé el bebé, que yo para esto no quería llevar la barriga. Sí, me acuerdo. Debo decirles, o sea, yo era embarazo, no. Y Andrea quería, entonces para mí era el mundo absolutamente ideal. Y de pronto cuando el doctor nos dijo, bueno, Verónica, contigo, probar, pues, porque no. Y además los doctores tienen cero tacto Cero. empático. Sí. Son cero. recontra prácticos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, y a mí también me tuve que enfrentar a la decisión de yo quiero llevar el embarazo, quiero ser realmente, o sea, y claro, las ganas de ser mamá estaban por encima, entonces, bueno, el miedo de mi cuerpo. Yo también tenía miedo sobre mi cuerpo, no sé tú, pero para mí sí, ¿qué va a pasar con mi cuerpo, el embarazo? ¿Y qué pasa si miedos? Si me muero dando a luz, 1000 miedos, ¿ya? Pero finalmente con Andrea lo que nos pasó es que yo creo que conciliamos la idea de puede ser que no seamos mamás. Y ese último intento creo que ambas entramos con eso trabajado. Tanto así que cuando vimos el resultado de sangre que te dicen que estás embarazada a las 2 semanas de la transferencia, me acuerdo que las dos vimos así y nos miramos y era una sensación, creo que estaba más lista para el no que para el sí, ¿no? Claro. Y por supuesto una alegría inmensa, pero luego un miedo de que efectivamente pases los 2 meses, ¿no? Sí. Todo eso eres demasiado consciente de cada pasito. Pero es, claro, el premio es la alegría inmensa de ser mamá, ¿no? En mi caso, y esto también lo digo desde el absoluto privilegio, bueno, yo no vivía en Perú ni siquiera, yo estaba tratando de quedar embarazada viviendo en Suiza, entonces igual para mí era... ¿Y Dani estaba en Perú? Dani estaba en Perú, era... Le pidió el esperma nomás, quédate en Perú, Y lejos. de hecho, ya cuando yo tomé la decisión como que, oye, se me va el tren, me llamó un profesor, yo no podía creerlo, que un día abro mi correo electrónico y tengo un correo de Dani Rodrik. Dani Rodrik para mí es como el economista de Kennedy School. Y en ese momento me invitaron a postular a un puesto para como profesor en Kennedy School. Era una invitación, nada estaba dicho. Tenía que viajar a Kennedy School a dar una clase y como que me senté con Dani y dije, bueno, es una súper oportunidad si es que esto sale porque me invitaban a un proceso. Pero luego dije, pucha, yo en verdad quiero intentar ser mamá de verdad, porque he estado 2 años, ¿no? Y me acuerdo que no hablé con Dani Rodríguez, hablé con Michael Walton, un profesor que le tengo mucho cariño, que me dijo exactamente, Tony, ya. Entonces le dije, mira, Michael, no voy a postular al proceso, voy a regresar a Perú a tomarme en serio lo de quedar embarazada. Y Michael Walton me dijo, lo único que te pido es que te pongas, tú mismo en tu cabeza decidas cuál es el límite, o sea, cuántas veces vas a intentar, porque si no vas a entrar en un loop. Entonces, como que entré al proceso con esa idea, pero al final, y lo digo del absoluto privilegio, podemos tener todo un capítulo de cómo me sentí en las clínicas de fertilidad acá en Perú. No, o sea, hablo en promedio, hay honrosas excepciones de médicos que son increíbles. Claudio Bonomini me fascina, por ejemplo. Pero al final decidí apostar por el tratamiento en Estados Unidos, en un centro de fertilidad. Y la experiencia ha sido brutalmente distinta. O sea, lo primero que hicieron, apoyo psicológico, todas son mujeres, o sea, es una gran diferencia que tu doctor de fertilidad sea mujer. Entonces, creo que en la industria de la fertilidad en Lima falta muchísimo por humanizar. Total. Muchísimo. Total. Creo que podríamos seguir hablando también de la maternidad, pero ya será para, como dije, otro capítulo, o más bien el podcast futuro de las dos. Mamás tratando de cambiar el Perú, ahí les doy ideas. Quiero hacer una dinámica final. Quiero que son amigas. No sé si han aprendido cosas la una de la otra ahora escuchándose, no lo sé. Espero que sí. Pero me gustaría que se tomen como un minuto en decir cada una a la otra qué es lo que más admiran entre ustedes. Lo que más admiran. ¿Puedo decir 3 cosas? 3 características. Pues, como siempre, Beri, puedes hacer Gracias. lo que quieres hacer. Sí, siempre. Yo creo que una es la humildad. Mirándola. La humildad. Porque es como terapia de pareja. Sí. Creo que o sea, cada vez que te vuelvo a escuchar la historia, digo, o sea, digamos, Tony es tan capa, pero siempre vuelves a, oye, no sabía si o sea, como, y no lo hice sola, lo hice cuando siempre resaltas, ¿no? Entonces creo que la humildad, en el buen sentido, no en una humildad, ¿no?
Creo que lo otro es la pasión, o sea, eres una apasionada. Lo que sea que tomes, o sea, lo incorporas horas, le meto, o sea, yo aprendo demasiado de ti como mamá, ¿no? Cuando converso contigo estoy casi tomando nota, ¿no? Y lo tercero, creo que hay un sentido, no sé si llamarlo así, pero de humanidad, ¿no? Y creo que eso todos lo vimos cuando fuiste ministra, pero en general los que tenemos el privilegio de verte interactuar en distintas cosas, que es de, tú sientes el dolor del otro y porque lo sientes, haces el extra que tengas que hacer en todos los niveles, desde una política pública hasta algo más cotidiano. Y creo que esas 3 características... Gracias. las- Lo primero es la valentía para aceptar, o sea, todo este proceso de salir del closet requiere mucha valentía en una sociedad tan conservadora que además solo retrocede. Pero no solamente es una valentía en tu vida, sino una valentía de abrir camino y ser bien vocal. Creo que el hecho de ser vocal en esto ayuda muchísimo. Entonces creo que es una fuerza. Lo segundo es tu pasión por el Perú, porque a diferencia mía, yo he sido siempre muy apasionada, pero me he peleado un poco con el Perú. Y creo que tú has pasado, o sea, esta persistencia y este propósito que está siempre ahí. Que hay proyectos que a veces no salen en eso. Hoy, lo de el Ministerio de Educación fue brutal, pero ahí como que siento que si hubieran 300 Veros en el Perú, seríamos la Suiza de Latinoamérica. Y lo tercero es, ahí me voy a copiar, ¿no? Tu humanidad. Creo que todo lo que haces, ya sea en ESOY, en el Estado, es porque quieres que la vida de los demás sea mejor. Y quiero decir que me hace muy feliz que seamos mamás juntas y me hace muy feliz saber que Macarena va a tener una tía como Vero y una y amiga Andrea como y a Josefa. Josefa, que va a ser su compañera de travesura. Quizás Las iremos a recoger a las fiestas. Quizás en 25 años van a estar entrevistando a las dos, a Josefa y Macarena. Chicas, Gracias. muchísimas gracias. Creo que también han sido un ejemplo de lo que es sororidad y también amistad entre mujeres, que creo que es algo muy potente. Y nada, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho de ustedes, así que Gracias. Gracias a ti por el Gracias. espacio.